Tremenda bomba informativa se acaba de poner en la mesa este viernes, que os va a dejar a todos completamente impactados. Menuda trama, y es que Putin cada vez tiene la puerta, cada vez más abierta para irse fuera. Putin al borde, rebelión secreta en el Kremlin acelera el colapso del poder ruso. Durante años el Kremlin ha proyectado una imagen de hierro, disciplina vertical, lealtad absoluta, silencio interno, pero algo ha cambiado. En los pasillos alfombrados del poder en el Kremlin ya no se habla solo de victoria, sino de supervivencia. Comunicaciones internas filtradas, críticas cuidadosamente formuladas y movimientos estratégicos que no encajan con el discurso oficial apuntan a una fractura silenciosa. No es una protesta pública, no es un golpe visible, es algo más peligroso, una erosión desde dentro. Hoy analizamos la lucha de poder que está tomando forma en el corazón del sistema de Vladimir Putin. Grietas en el monolito. El sistema político ruso ha sido descrito durante décadas como una pirámide de poder perfectamente cohesionada. En la cúspide Putin, debajo los llamados siloviki, figuras provenientes de los servicios de seguridad, del aparato militar y de inteligencia, hombres moldeados en la lógica del control y la disciplina. Pero recientes filtraciones, según analistas independientes y reportes de medios internacionales, muestran discusiones cada vez más tensas dentro del Consejo de Seguridad y del entorno del Ministerio de Defensa. No se trata de discrepancias tácticas menores, se habla de desacuerdos abiertos sobre la viabilidad de la última ofensiva militar y sobre la sostenibilidad del desgaste prolongado. Cuando los siloviki empiezan a discutir públicamente, aunque sea en términos técnicos, algo estructural se ha roto. Del fervor patriótico a la lógica de supervivencia. El cambio más significativo no es político, sino psicológico. En los primeros meses de la invasión, la narrativa interna giraba en torno a restaurar la grandeza estratégica de Rusia. Pero tras años de conflictos, sanciones masivas y desgaste humano y material, la conversación parece haber mutado. Altos funcionarios estarían priorizando su propia estabilidad futura ante la posibilidad de un fracaso estratégico. Las reservas militares se reducen, la economía, aunque adaptada parcialmente a las sanciones occidentales, depende cada vez más de un complejo industrial militar sobreextendido. Y en ese contexto la lealtad ideológica empieza a transformarse en cálculo personal. Cuando los miembros de la élite comienzan a preguntarse qué ocurrirá después, el liderazgo entra en zona de riesgo. El sabotaje silencioso. No hablamos de un golpe clásico, no hay tanque rodeando edificios oficiales. El verdadero peligro para Putin es más sofisticado. Ralentización deliberada, decisiones ambiguas, filtraciones selectivas. En el interior del Ministerio de Defensa han aparecido críticas veladas a la planificación estratégica. Algunos altos cargos han señalado errores logísticos y subestimaciones tácticas en intervenciones públicas cuidadosamente calibradas. En el contexto ruso, donde la crítica directa al presidente es impensable, ese tipo de declaraciones constituyen un desafío calculado. La fachada de unidad empieza a resquebrajarse. Espionaje interno y paranoia creciente. Los sistemas autoritarios sobreviven sobre la base del control, pero cuando el líder empieza a sospechar de su propio círculo, el sistema se vuelve inestable. Históricamente, el Kremlin ha gestionado las disputas internas mediante rotaciones, purgas discretas y redistribución del poder. Sin embargo, cuanto más se intensifican las sospechas, mayor es la parálisis decisional. Si cada decisión estratégica se filtra, si cada general teme ser señalado como responsable del fracaso, el mando se vuelve rígido. Y en una guerra prolongada, la rigidez es letal. Ucrania y el desgaste estratégico. Mientras tanto, Ucrania continúa explotando las vulnerabilidades estructurales de Rusia, no solo en el campo de batalla, sino en la dimensión psicológica y política. Cada ofensiva frustrada, cada infraestructura militar golpeada no solo debilita recursos materiales rusos, amplifica el debate interno en Moscú.
El verdadero frente no está únicamente en las trincheras, está en la mente de quienes sostienen el aparato del poder. ¿Estamos ante un punto de inflexión? El poder de Putin se ha basado en 3 pilares: control de seguridad, estabilidad económica relativa y narrativa de fortaleza. Si uno de estos pilares se debilita, el sistema puede absorber el golpe, pero si los 3 se erosionan simultáneamente, el modelo hipercentralizado empieza a mostrar vulnerabilidad estructural. No significa que el colapso sea inminente. Los sistemas autoritarios pueden prolongarse incluso bajo presión externa, pero la señal clave es esta. Cuando la élite empieza a conspirar para protegerse del propio líder, el liderazgo deja de ser incuestionable, y eso cambia todas las ecuaciones. El escenario posible: implosión, no explosión. Las caídas en regímenes como el ruso rara vez ocurren de forma espectacular, suelen ser procesos de implosión, pérdida progresiva del consenso interno, deserciones silenciosas, fracturas del círculo íntimo. Si los altos funcionarios concluyen que la estrategia militar es insostenible y que su propio futuro está en riesgo, podrían optar por una transición controlada antes que por un derrumbe caótico. La pregunta ya no es si existen fracturas, la pregunta es cuán profundas son. Conclusión. La narrativa oficial insiste en unidad absoluta, pero las señales apuntan a algo diferente: debates internos más tensos, críticas sutiles que antes eran impensables y una élite que empieza a calcular el día después. La historia demuestra que los sistemas más rígidos no siempre caen por presión externa, sino por desgaste interno. Y si la lucha del poder dentro del Kremlin se intensifica, la mayor amenaza para Putin no vendrá desde el exterior, vendrá desde su propio círculo. Bueno, señores, tremendo, y es que yo creo que me quedo con este titular, y es que a Putin no lo va a sacar Ucrania, no lo va a sacar Trump, no. A Putin lo va a sacar su propio círculo cercano, que al final será el que se encargue de traicionarlo y será el que en su momento lo apoyaba y en su momento, pero cuando se hunde el barco, ahí cada uno va a mirar, miren lo que está pasando en Venezuela, que también están haciendo lo mismo, mucho Maduro, pero ahora que Maduro, que está en la cárcel federal de Nueva York, pues evidentemente cuando ven que el barco se hunde, cada uno va a lo suyo. Y esto es lo que le está pasando con el tema de Putin. Putin ahora está viendo cómo internamente todo se está resquebrajando. Lo que pasa que no está permitido hacer críticas abiertas. Por lo tanto, es una erosión, todo se va resquebrajando de una forma no visible, porque no puede haber visibilidad, porque no está permitido criticarlo. Pero sí que es cierto que eso no deja de que no hayan desconfianzas, de que se esté quitando el apoyo, de que no se confíen en lo que se está haciendo, y al final eso es una bomba de tiempo que tarde o temprano explotará. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes y nos vemos en el próximo vídeo.